¿Vos tenés la sensación de que hubo un aumento de las iglesias evangélicas en el Uruguay? Viste que las vespertinas nos hacemos muchas preguntas y estuvimos un poco cuestionándonos este tipo de cosas también. Si hay un terreno fértil para que de alguna manera haya un crecimiento de esta corriente religiosa, si hay más evangélicos efectivamente que antes en nuestro país, ¿cuál es el vínculo con la política? Bueno, para conversar de este tema es que recibimos a Miguel Pastorino, profesor de Filosofía y Ciencias de la Religión. Bienvenido. Buenas tardes. Hola. Bienvenido. Arranquemos ya desde el principio. ¿Qué es ser evangélico? Bueno, es un término muy amplio y de hecho hoy en día hay como mucho desconocimiento porque son, a ver, todos los cristianos, toda la religión cristianismo incluye católicos, ortodoxos, que acá hay pocos, que son más bien del mundo oriental, anglicanos, la Iglesia de Inglaterra, y después lo que fue la Reforma Protestante del siglo XVI es lo que da, digamos, origen a todas las iglesias que hoy se llaman evangélicas. Pero claro, vas desde las iglesias luterana, reformada, que son clásicas, que tienen una tradición, la iglesia metodista, la iglesia bautista, que ya son una segunda generación del siglo XVII y XVIII, y después el siglo XX que explota con un crecimiento de nuevas corrientes cristianas, algunas enmarcadas en lo que se ha llamado el movimiento pentecostal, que es el que más conocemos por los medios. El problema que a veces sucede es que cuando uno dice evangélico, algunas iglesias se sienten estigmatizadas porque las confunden con, por ejemplo, Pare de Sufrir, que no estaría dentro de las iglesias evangélicas propiamente. Por ejemplo, los que están en Emaús, Sí. Esos son evangélicos. Son evangélicos cristianos. ¿Cómo es que se llaman? Ahora la iglesia corriente? que está detrás no me acuerdo, porque los conozco más por su actividad social. Claro. Pero hay cosas, Exacto. Hay movimientos sociales. Muchísimos. De hecho, podríamos resumir que en América Latina, después de los años 60, los evangélicos se dividen como en dos grandes movimientos, incluso sociales. Un montón de iglesias más comprometidas con lo social, de corte más liberal, más progresista. Incluso, por decirles algo, la iglesia metodista es una iglesia cristiana clásica que ha sido favorable a la despenalización del aborto, al matrimonio igualitario, y no es lo que la gente suele imaginar de una iglesia evangélica. Y hasta es una iglesia que vandalizaron movimientos feministas radicales desconociendo... O sea, ¿los metodistas son evangélicos? Son evangélicos, cristianos, por supuesto. Es el colegio Crandon, es de los metodistas. Entonces uno dice, bueno, ahí tenés una iglesia evangélica, muchísimas iglesias muy comprometidas con los derechos humanos, con el trabajo social en Uruguay. Pero después hay otra rama más conservadora, que es la que está más cercana a los movimientos más de tipo fundamentalista, que toman la Biblia al pie de la letra, que son más en temas de moral mucho más rígidos, y todos esos son evangélicos. Claro. ¿Por qué hay tanta confusión en ubicarlos a cada uno? Bueno, yo creo en primer lugar porque hay un gran desconocimiento del fenómeno religioso en Uruguay. Yo creo que acá tenemos un problema en este país, que una cosa es que es algo positivo el Estado laico, la educación laica, que no te adoctrine en ninguna religión. Pero se confundió no adoctrinar con hacer desaparecer lo religioso de la educación. ¿Por qué no tenés historia de las religiones en la universidad y en el liceo? Como cultura general, claro, como una materia yo no tengo más. por qué ser musulmán, pero puedo saber la historia del Islam. No, y es importante también en generar tolerancia y aceptación del otro. Totalmente. Y no verlo como... y en entender el mundo Por esto también. que tú decías, porque la ignorancia es fuente de discriminación en todos los campos. Claro. Cuando yo ignoro lo otro me parece raro, y como me parece raro ya lo caricaturizo, le tengo miedo. O no lo aceptás. Yo le O decía no a lo chicas que siempre lo hablamos, que yo no tengo formación religiosa, pero no me dieron la opción a optar. Porque por ahí, si yo hubiese estudiado, por ahí yo hubiese decidido en algún momento de mi vida, ¿entendés? Claro, pero lo hoy te digo que no. Pasa que una cosa es la formación espiritual o adoctrinal dentro que se dan en las iglesias o en las religiones, pero eso es una cosa. Otra cosa es la cultura religiosa. Claro, la cultura. Que vos, por ejemplo, estudiás ciencias políticas, querés analizar el conflicto palestino-israelí. Y si vos no conocés la historia de dos religiones milenarias, ¿cómo lo vas a analizar? Con la miopía de analizarlo como izquierda y derecha o como temas económicos, porque no tenés los lentes para entender un fenómeno que no se reduce solo a lo político o a lo económico. Claro, va más allá. Y así, por ejemplo, si querés estudiar conflictos en otras culturas donde lo religioso está mucho más arraigado. Por ejemplo, un caso. Pare de Sufrir, una de las iglesias neopentecostales más potentes de América Latina. En política se ha metido más que ninguna porque en Brasil esto es muy fuerte. Apoyó a Lula, a Dilma y a Bolsonaro. Eso Nos llamó la atención. A quienes suelen querer ubicar las cosas a nivel de ideología política, se les complica el mapa. Sí. Porque en realidad ellos tienen otra mentalidad y otros intereses. Fue tan fuerte que la iglesia Pare de Sufrir en sus 7.000 templos en Brasil dieron una maldición pública con sus millones de fieles al PT
y declararon a Bolsonaro como el hombre que Dios traía para gobernar Brasil. ¿Por qué se separaron del PT? O sea, ¿por qué esa alianza no siguió? Porque en realidad las alianzas que hace este tipo de iglesias neopentecostales tienen una agenda con sus propios intereses que no tienen que ver con la ideología política, sino con quién va a estar en el poder o con quién me puede conseguir a mí lo que yo necesito. Pero entonces al declararlo como un ser casi omnisciente es como... No, el problema es que tú tenés que la inmensa mayoría de los evangélicos en América Latina y en Uruguay son iglesias muy serias, con una gran tradición. Como pasa con la Iglesia Católica o la Iglesia Anglicana, jamás le van a marcar el voto a sus fieles, jamás, porque en todo caso pueden decir, nosotros estamos en contra de esto y de esto y del otro, pero, a ver, hasta estadísticamente, que un candidato político se abrace con un pastor tradicional o con Sturla, el arzobispo de Montevideo, no le asegura ningún voto de sus iglesias. Claro. No. Porque ahí se promueve mucho la libertad de conciencia en el tema político, se separa. Es más respetuoso. La Iglesia Evangélica Armenia, por esta confusión, sacó un documento diciendo justamente la tradición democrática y laica del Uruguay y que no se puede mezclar la religión con la Iglesia Evangélica Armenia. Pero claro, no tenía tanta visibilidad de repente. Pero después tenés este tipo de iglesias neopentecostales que son más emocionales, mucho más Con mediáticas. una figura al frente, ¿no? Que era eso que hablábamos, de una persona, se personifica. Y además el pastor en ese tipo de iglesias es como la comunicación directa Por con eso, Dios. se personifica y y cuando la el relación. pastor señala a un candidato, la gente que cree en esa fe siente que Dios lo señaló. Claro. Es tremendo. Entonces, ese poder, tú lo ¿no? decís, yo voy. muchos Claro. políticos en América Latina, hay países donde esto pasa mucho más fuerte, en Uruguay no tanto, saben que a la casa de votos, una iglesia que te llena un estadio pueden ser 20.000 votos seguros, no 4 o 5. Directos. Claro, directos. Claro. Entonces eso empezó a generar que además en América Latina estadísticamente está mostrado, ¿no? Hay un descenso tremendo del catolicismo que venía estable hasta 1970, desde 1910, y en 1970 cae, y al día de hoy el catolicismo pasó de un 90% en América Latina a un 60%. ¿Tuvo que ver, por la fecha, tuvo que ver algo con las dictaduras? ¿O cómo se comportó la Iglesia Católica? Bueno, ahí hay una gran diversidad, ¿no? No creo que ese sea el factor más determinante. Creo que hay un cambio cultural después de los 60 muy grande, que confluyen muchos fenómenos. También la Iglesia Católica se comprometió mucho más con lo social y con los derechos humanos en muchos países de América Latina. El caso uruguayo es muy fuerte, a diferencia de otros. Y sin embargo, de repente descuidó más lo espiritual, que no interesaba tanto, porque la urgencia social y política era otra. Y vos ves que entraron otros sectores que se volvieron como el lugar donde se canalizó la vida espiritual. Pero justamente también, más allá de las religiones, muchas veces hemos hablado en Vespertinas que en los últimos años hay como una búsqueda de la gente, del ser humano en volver a esa espiritualidad. Y sin embargo no se vuelcan muchas veces a las religiones, sino, no sé, al yoga, a otro tipo de disciplinas más alternativas. Más alternativas, La meditación, claro. Digo, hay un... Bueno, eso está estudiado. El Pew Research estudió en toda América y la tendencia que más crece en Occidente, pero en Uruguay es el más fuerte de todos los países de América, son el 24% de personas que son creyentes en algo, pero que no pertenecen a ninguna religión. Se llaman los creyentes sin afiliación religiosa. Gente con búsquedas espirituales, pero que no adhiere a lo institucional. Yo creo que esto entra en el marco de la crisis de las instituciones en general. Los partidos políticos tampoco convocan en las bases. Si hay una crisis de las instituciones en general y las personas buscan más un camino personal, ecléctico, de tomar lo que de algún modo... ¿Y somos el país de América con mayor número de ateos y de agnósticos? Sí, pero eso a veces está mal identificado. Te digo por qué. Porque en algunas encuestas se pregunta, ¿tú tenés religión? Y vos decís, no. Y te ponen ateo. Y eso es un error conceptual. Vos no tenés por qué tener religión, pero capaz que crees en Dios a tu manera. Y entonces... Eso debe partir también de la falta de conocimiento que tenemos de cómo funciona. Y entonces el tema es cómo se hace la pregunta de la encuesta. Entonces se ha dicho en Uruguay 40% ateos. Es una locura. En realidad es un 10-12%. Pero en realidad hay muchísima gente que se ha descubierto más que es eso, que es creyente en algo, a su manera, sin vínculo con las religiones ¿Pero tradicionales. eso hace que sea un terreno fértil como para que crezcan más estas religiones o al revés? Depende. Para el mundo evangélico no. Para otro tipo de movimientos religiosos más del ámbito New Age y de las nuevas pseudoterapias y espiritualidades que son más sincréticas.
no pasa eso que pasa en Uruguay, en el resto del continente no. En el resto del continente los que abandonaron la Iglesia Católica se pasaron a las iglesias pentecostales. Pero aquí, lo hablo desde el del ser católica, que lo soy, también he notado que en ese mismo caso hay muchos católicos que siguen creyendo y siguen siendo católicos, pero lo que ya no creen, como decís, es quizás en la institución iglesia, lo cual es como medio contradictorio, porque la iglesia obviamente es una institución más que importante del catolicismo, pero su vínculo con Dios es otro. Mira, en eso te voy a decir algo que me parece súper importante y a veces refleja mucho de la realidad del Uruguay. Una cosa son los católicos nominales, sociales. Yo soy católico porque me bautizaron, pero no es que viva una fe católica. Entonces ahí puede hasta creer en la reencarnación, que no es cristiana, hacer su propia ensalada, a gusto. Sí. Pero eso ya no es católico. O sea, el católico practicante que vive la fe, espiritualidad cristiana, que yo qué sé, que reza, que lee la Biblia, que va a misa, en Pascua, aunque sea, ese en Uruguay, en Montevideo, son menos de un 4%. Y hace mucho tiempo que es así. O sea, generalmente ha sido así. El catolicismo ha tenido una especie de masa de gente que era un católico cultural. Con el cambio cultural de que lo único que hay no es católico, esa gente que no era católica practicante ha ido decayendo, pero no es que cayeron los católicos practicantes. El católico de siempre, el católico que hay una experiencia de fe que le llena la vida, sigue en su iglesia tranquilo como siempre. No ha cambiado tanto eso. Lo que ha cambiado es que culturalmente hay menos católicos, pero católicos, lo que yo les digo, nominales, o sea, de nombre, socialmente. También porque había menos diversidad religiosa que los evangélicos. Siempre lo asumí que era una cuestión de falta de ayornamiento de la iglesia al mundo actual. Pero mirá, evidentemente no. Yo creo que eso parte a veces de una caricatura, porque si vos mirás las iglesias evangélicas en cuestiones morales son mucho más rígidas que la iglesia católica, sobre todo las neopentecostales. En realidad, yo lo atribuyo que tiene que ver más con un cambio cultural enorme, con que la pertenencia institucional, antes era, te bautizaste, tomaste la comunión y ya sos católico. Eso antes era como una práctica social. Hoy en día, si eso no va acompañado de una vida espiritual profunda, que te adhiera a esa fe, es una práctica social que ya después ya ni tiene sentido. Entonces, antes se contaban los católicos por eso, por la práctica de los sacramentos. Hoy eso ha caído, eso sí ha descendido. Entonces, uno puede ver vitalidad en la iglesia, la puede ver con el Rosario de la Rambla, lo puede ver con las balconeras, lo puede ver que los católicos se muestran, salen, la procesión de Corpus Christi, pero siguen siendo más o menos los mismos. O sea, se renuevan, hay gente joven que llena las iglesias. Si vos vas a la costa de Montevideo, las parroquias están a tope y de gente joven. No así de venir Italia para el norte. Uno puede empezar a pensar también temas de estratos sociales, económicos. Habría mucho para analizar. Es mucho más complejo. Y hay más curas jóvenes. Sí, más o menos se ha mantenido. Creo que algunos tienen más visibilidad ahora. Ahora las redes sociales ayudan. Están más presentes. Hay una cosa que, perdón si ofendo a alguien, pero como que quiero aclarar. ¿Los neopentecostales es una religión? ¿O qué? ¿O es border? Y depende de quién sea el pastor y depende de cómo sea. No, mira, la mayoría de los neopentecostales son cristianos, evangélicos, con una radicalidad neopentecostal. No hablo del caso de Pare de Sufrir, que es muy excepcional. Están convencidos en su mayoría de su fe y de su vida espiritual, y en ese convencimiento, como en su discurso doctrinal y teológico, ellos no separan lo religioso de lo social y lo político, les cuesta mucho entender el mundo laico. Y entonces ellos abordan los temas políticos con citas bíblicas, pero están convencidos y viven... Yo no digo eso, yo digo en esta cuestión de que dependen de un pastor y que esa persona tiene tanto poder, o sea, me parece que más, digamos... Lo que pasa es que en el mundo evangélico cristiano en general no existe lo que uno puede imaginar como la Iglesia Católica, una estructura. Donde hay, digamos... Claro, va cambiando de acuerdo a quién es. Todo el mundo evangélico en general, cada pastor es la cabeza de su iglesia, solo que en las iglesias tradicionales hay mucha más fraternidad y diálogo entre los pastores, hay coordinaciones, federaciones de pastores donde de algún modo dicen, che, en esto te estás pasando, o sea, entre ellos mismos se corrigen, se ayudan, colaboran. Los neopentecostales no se alinean en ningún grupo de este tipo y como que caminan solos,
Pero claro, vos los analizás y no podés decir que eso no es un fenómeno cristiano y religioso, ¿no? O sea, es muy distinto de lo que conocíamos. ¿Y qué cabida tiene en Uruguay? En Uruguay, en la política y en esta situación que vivimos ahora. Mira, en Uruguay los evangélicos son un 15%, eran un 10%, no han subido tanto como en otros países de América Latina, los evangélicos en general. Pero claramente, casi el 70-80% son pentecostales y neopentecostales. Es decir, obviamente que la mayoría que crecen, porque las iglesias históricas tienen pocos fieles, les pasa más como a la iglesia católica, ¿no? Pero estos tienen muchísimos. Obviamente esta gente cambió el discurso, por eso no los conocíamos en política. Hasta los años 90 vos escuchabas un discurso neopentecostal y era: el mundo se va a acabar, el mundo es del diablo, Cristo va a venir, así que la política no interesa, lo que importa es vivir para Dios. Ese era el discurso del neopentecostalismo hasta los 90. Después hay un quiebre donde empiezan a ver que si ellos quieren llegar con su mensaje a todo el mundo, como manda el Evangelio... Porque en realidad es evangelizar, ¿no? Claro. Eso sí es parte de... Como quiero llegar a todos, tengo que llegar a los sectores de influencia y a los sectores de poder. Y se empieza a ver un corrimiento de los neopentecostales en América Latina hacia empresarios grandes, periodistas, comunicadores, políticos y aspirar a cargos de gobierno. Porque desde ese lugar entienden que pueden hacer mucho más por su misión religiosa. Es decir, hay un uso de lo político, pero sigue siendo el fin religioso. Claro, es lo que vos decías, que en realidad no es que se alineen con, con un partido, con un dogma estratégico. político. De hecho, a diferencia, por ejemplo, de la Iglesia Una Católica ideología. o las iglesias evangélicas más tradicionales, que tienen un pensamiento social y político y que han colaborado en la construcción del país, pero desde un lugar mucho más laico y más democrático. Lo han hecho, han estado. O sea, son, ¿no? Pero no se presentan como iglesia en política. Claro. No han hecho eso, ¿no? Entonces es muy distinto. En cambio, ellos tienen una visión de que lo que interesa son los fines religiosos y sobre todo en América Latina la agenda moral. Lo que más les preocupa son temas que aborto, cuestiones de género, claro. O sea, esos son los temas de este tipo de iglesias neopentecostales en América Latina y en esos temas... Por eso se los asimila a la derecha, digamos, Exacto, o a la sí, ultraderecha, pero no quiere decir nada porque en realidad... depende de qué les porque sirve, tiene que ver hacia dónde se mueve. con la agenda moral Y de la propia iglesia. captan adeptos más conservadores también, ¿o no? Sí, en realidad captan más a veces de todo, ¿no? Es Sí. más a todos, digamos, todo lo que puedan. Sí. Es más cantidad que calidad de pronto de fieles. Igualmente hay una investigación. Eso quería ir. ¿Cómo es? ¿Cómo detectás cómo es una iglesia neopentecostal? O sea, ¿cómo es? Además de que sabemos que es en cines. Porque La eso lo mayoría- sabemos. ¿Cuál es la práctica, no? Digamos, ¿qué prácticas se tienen? La mayoría están en cines, el culto es muy emotivo, muy movilizador, y con muy buena música muy moderna, con un pastor que predica mucho y muy bien, con muchos dones carismáticos, ¿no? Igualmente quería decir algo, se ha medido en América Latina, hay estudios de que, por las dudas para las que se preocupan mucho, que el número de evangélicos no ha coincidido con el número de votos a candidatos evangélicos. Con lo cual, a veces uno puede como generar una especie como de ola con esto y de preocupación, pero después en los hechos, la conciencia de la persona en el ámbito político tiene otras libertades que no es que han logrado captar, como a veces le venden ellos a los candidatos. Claro. ¿No? Tienen Claro, tanta yo le dicen, influencia, entonces. tengo tantos fieles, tantos Y después votos. eso en la no realidad es no igual. se se refleja. refleja. No se refleja. O sea que en realidad es interesante ver todos esos estudios porque nos muestran... Para el estos futuro, cambios. ¿tienden a crecer o a desaparecer? En Uruguay creo que se estabilizan. Acá no creo que crezcan mucho más. En otros países pueden seguir creciendo, en América Latina. Yo creo que lo que sí va a pasar es que son un actor político que llegó para quedarse. Eso sí. O sea, no creo que den marcha atrás en eso, ¿no? Y creo que por eso es interesante que el análisis político empiece a tener en cuenta lo religioso, que en Uruguay es bastante invisibilizado, ¿no? Miguel, en este mundo en el que estamos viviendo hoy, en donde ya como que las fronteras están un poco desdibujadas y la inmigración, o sea, todos somos ciudadanos del mundo. ¿Necesitamos aprender más de las religiones del mundo? Por supuesto, totalmente convencido. Yo te voy a contar algo. Yo tengo un amigo que es musulmán, él estudia árabe y teología islámica, y a él le ha pasado que le ha costado conseguir trabajo en Uruguay solamente por su vestimenta, ¿no? Y porque obviamente hemos creado estereotipos de los otros y solamente el conocimiento del otro y la comprensión me acerca. Entonces, a veces decimos que acá no discriminamos y en realidad, si se trata de religión y alguien aparece vestido, por ejemplo, un judío ortodoxo en Nueva York, nadie lo mira raro. Claro. Acá sí, Sí. ¿no? El tema de la vestimenta, también porque al uruguayo se le obligó
por una cuestión cultural, a vivir lo religioso como de modo privado. Y la exteriorización pública como que llama la atención. Y está empezando a pasar que la gente está mostrando lo religioso públicamente. No debería escandalizarnos ni molestarnos, pero a veces es por ignorancia. Claro. Por eso yo sí soy un gran defensor de incluir el estudio de las religiones en la educación, por Tal supuesto. cual. Miguel, un placer haber contado con tu presencia. Queremos decir que va a estar dando un curso sobre política y religión en la Universidad Católica. ¿Esto cuánto va a ser exactamente? Ahora en el mes de agosto. En agosto. Está, perfecto. El 14 de agosto. Al ¿puede ser? está- Al 2 de octubre son las inscripciones, ¿puede ser? Sí, lo pusimos en las redes, en Twitter ustedes lo Está, retuitearon, perfecto. así que ahí lo pueden encontrar. Ya lo tenemos. Está en nuestras redes entonces. Miguel Pastorino, gracias por venir. Un placer A charlar ustedes. contigo.